¿Por qué el 90% de los traders queman sus cuentas en el primer mes? La respuesta es cruel, porque siguen usando bots de trading e indicadores del siglo pasado que son completamente ciegos. Lo que ves aquí no es suerte y no es trading automático, es trading autónomo con IA. Es un ecosistema de jerarquía cognitiva de trading inteligente detectando un colapso en tiempo real y salvando tu capital. Después de analizar más de 1000 bots de trading, descubrí que el problema no es tu estrategia de entrada. Sé que estás frustrado porque tus configuraciones ganan un día y lo pierden todo al día siguiente. Hoy no vamos a programar, vamos a construir nodo por nodo un agente estratégico de inteligencia artificial autónoma. Si ignoras este vídeo y lo que te voy a compartir en él, seguirás apostando a ciegas y perdiendo todo tu dinero. Quédate porque al final te revelaré la pieza de memoria Q-Learning que diferencia a los traders novatos de los traders rentables y te regalaré un bot de trading IA que te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el trading. Porque el futuro del trading no es la automatización con la IA, es la autonomía total, consistente y rentable. Es poder crear un bot totalmente autónomo y adaptativo al régimen del mercado para que tú puedas dedicarte a otra cosa. Sé que suena demasiado bueno y lo es, pero para que esto funcione necesitamos estructura. En los próximos 20 minutos vamos a ver exactamente 5 cosas indispensables para un bot IA. Primero, los ojos para ver el mercado. Segundo, la intuición matemática. Tercero, el juicio con filtro de calidad. Cuarto, la orquestación mediante el selector. Y el secreto final, el escudo que te ayudará a proteger tu cuenta de trading. Pero no empezamos con una estrategia en blanco, porque con el nodo de generación automática extraemos un archivo optimizado con la mejor estrategia para nuestro mercado favorito en segundos. Así que quédate porque si quieres ser rentable en el 2026 con tu trading, esto te interesa. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TechChain. La mayoría de los bots operan igual sin importar el contexto, pero el mercado cambia constantemente de tendencia a rango. Por lo tanto, tuvimos que crear el Tier 1, los analistas. Aquí arrastramos nuestro primer nodo, el detector de régimen. En lugar de dar señales de compra, este nodo actúa como un meteorólogo. Nos dice si el mercado está soleado, en tendencia, o con tormenta, en caos. Saber el régimen del mercado está bien, pero necesitamos visión panorámica. Para ello vamos a añadir el nodo de inteligencia de tendencia. Porque para que nuestro trading sea realmente efectivo, necesitamos una visión 360 del mercado. Necesitamos saber qué está ocurriendo en todos los timeframes. Y para evitar la ruina absoluta, añadimos el guardián de anomalías. Este nodo calcula el Z-Score en tiempo real, automático, para que tú no tengas que hacer nada. Si hay un pico extremo de volatilidad mayor a 3, bloquea toda la operativa, salvando tu cuenta de trading. Con estos 3 nodos, solo 3 clics, acabas de construir tu primera victoria. Tu bot ya no opera en medio de huracanes financieros y te acabas de acercar más que nunca al verdadero trading profesional, consistente y rentable. Hasta aquí todo parece lógico, ¿verdad? Configuramos los 3 nodos y listo, a imprimir dinero. Pero aquí es donde la mayoría de los traders pierden su cuenta en la primera semana. Saber que no hay tormenta no te dice en qué dirección debes correr. Si no activas la inteligencia que te voy a enseñar ahora, todo este sistema no te servirá de nada. Vamos a verlo. Entramos al Tier 2, la intuición. Olvida el cruce de medias. Vamos a usar Machine Learning avanzado. Arrastramos un Random Forest. Un comité de 50 árboles votando democráticamente para filtrar ruido. O si usas MetaTrader 5, podrías conectar una red LSTM que recuerda el movimiento del precio. Llegados a este punto, especialmente si venimos de bots estáticos tradicionales,
Nos puede parecer que con Machine Learning y redes neuronales será suficiente. Pero si pensamos esto, estaremos muy equivocados. Cuando analizamos los datos de forma profesional, descubrimos algo aterrador. La IA sin supervisión constante sufre de exceso de confianza y dispara cientos de señales falsas al mercado. Por lo tanto, tuvimos que crear un juez implacable, el Tier 3. Aquí es donde añadimos el nodo de filtro de señales IA. Este nodo utiliza un perceptrón para analizar spread y liquidez. Si la puerta de confianza es menor al 70%, la operación se bloquea. Preferimos no operar que perder. Da igual todas las señales que quieran generar los modelos de inteligencia artificial. Solo las mejores pasarán el filtro. El resto serán descartadas. Se acabó el tenerte que estar preguntando si un trade es bueno o no, si será ganador o perdedor. Tu bot de trading full IA autónomo hará todo este trabajo por ti y de forma más eficiente, ágil, precisa y efectiva. Ahora, ¿qué pasa si tienes 3 estrategias corriendo a la vez? Porque sinceramente, si quieres ser un trader algorítmico rentable, la diversificación es la llave del éxito. Usamos el Tier 4, orquestación, y para ello solo tenemos que arrastrar el nodo de selector adaptativo de estrategia IA. El algoritmo incorporado asigna tu capital automáticamente a la estrategia que está en racha, sin que tú tengas que hacer nada. En este nivel del flujo de tu bot IA, el sistema toma el control total de la orquestación. Tienes 3 mecanismos poderosos que puedes poner a trabajar en conjunto. Primero, el semáforo, que actúa como un enrutador inteligente. Detecta el régimen del mercado en tiempo real y decide automáticamente qué estrategia activar. Segundo, la democracia, un votante de conjunto que combina las señales de múltiples estrategias usando pesos adaptativos para llegar a una única decisión ponderada y mucho más robusta. Y tercero, el cazatalentos, el selector de estrategias, que es el que hemos incorporado en este ejemplo, y evalúa el rendimiento dinámico de cada estrategia y, usando algoritmos de muestreo, asigna tu capital automáticamente a la que esté en racha, sin que tú tengas que mover un solo dedo. Con estos 3 bloques que puedes combinar o utilizar por separado, puedes construir desde cero un bot básico pero robusto hasta un ensamble científico con validación cruzada completa. La arquitectura escala contigo. Tú pones la visión, el sistema pone la inteligencia. Sé que esto parece mucha configuración técnica, pero esto es trading cuantitativo, profesional, rentable y consistente. Todo lo demás, bueno, ya lo conoces. Quiero ser sincero contigo. Cuando te inicia en el trading, cuando quieres mejorar tu estilo de vida, mejorar tu finanza, obtener un dinero extra, etc., básicamente tienes 2 opciones. La primera es recurrir a sistemas simplistas, estrategias absurdas o bots básicos que terminan quebrando siempre tu cuenta y tu esperanza. Pero esto seguramente ya lo sepas si llevas más de 2-3 meses en el trading. Por lo que esta primera opción fácil y bonita no sirve para nada más que para hacerte perder tiempo y dinero. Yo te traigo la segunda opción, la profesional, la que necesitas para ser rentable, la que realmente funciona y que funciona hoy, a diario, funciona ahora mismo en alguno de los mayores fondos de inversión del mundo, funciona conmigo a diario y funcionará contigo. No es la más atractiva inicialmente, eso es cierto, te va a requerir disciplina y dedicación como cualquier profesión en esta vida. Pero créeme que la recompensa es enorme y no creo que haya otros negocios en el mundo que te puedan hacer avanzar tanto y tan rápido hacia tus metas económicas como lo que te comparto en este vídeo. Pero evidentemente la decisión no es mía, depende de ti. Y si tú no luchas por tus objetivos, no esperes que nadie lo haga por ti. Como dijo Albert Einstein, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente.
Y para probarte que esto realmente funciona y no es solo teoría bonita, no lo vamos a probar en un mes. Vamos a simular todo el 2025 en los próximos 60 segundos. Vamos a ello. Bueno, aquí os tengo ya los nodos plegados para que entre todo mejor y para explicaros cómo funciona. Aquí tenemos los dos nodos que van a generar las señales, es decir, el de inteligencia de la tendencia y el random forest. Estos son los dos nodos que van a generar las señales, es decir, son las dos estrategias que vamos a utilizar. Estos dos nodos van conectados al selector de estrategia adaptativo, que es quien va a decidir si utiliza la estrategia 1 o la estrategia 2. La conexión es muy sencilla, ya veis que simplemente compra y venta estrategia 1, compra y venta estrategia 2, o sea, no hay ningún misterio, simplemente la compra la conectamos en compra y la venta en venta. De esta forma ya tendríamos aquí el nodo o el módulo completo de nuestras dos estrategias con el selector que las va a utilizar. Siguiente paso, estas estrategias, una vez que pasen el selector, decida si va a utilizar la 1 o la 2, el flujo normal será llevarlo hacia el filtro de señales. En el filtro de señales nosotros podemos decir el umbral de paso que queramos. Yo lo voy a dejar en 0,51. Cuanto mayor sea este umbral, mayor será la exigencia o la calidad de la señal que vamos a solicitar para que pase. Una vez que se selecciona una estrategia y supera el filtro de señales, pues ya están listas para llegar a la siguiente fase, ¿no? La fase previa al guardián de anomalía. Pero claro, hasta aquí llegan las señales de las estrategias brutas. ¿Y qué queremos? Pues queremos detectar el régimen del mercado. Es decir, el mercado está en tendencia, en rango, en caos volátil, en dirección alcista, en bajista, porque evidentemente vamos a tener señales de compra y de venta y queremos mayormente en este caso, ya que vamos a ponerlo por ejemplo en el oro, pues que se ejecuten cuando haya tendencia y que las de compra se ejecuten solo cuando haya tendencia alcista y direccionalidad alcista y las señales de venta viceversa. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí rápido el detector de régimen. Vemos que tiene una salida que es tendencia, o sea, esta es la salida que tenemos que utilizar. Luego tiene otra para rango y otra para mercado volátil. Como queremos operar en tendencia, pues cogeremos la señal de tendencia y la llevaremos a los nodos de ANT para que junto con la compra y la venta también se tenga que cumplir la condición del que el mercado esté en tendencia. Luego vemos que tenemos la dirección de la tendencia, más 1 para alcista, 0 para neutro y menos 1 para bajista. Entonces directamente cogemos la señal de la salida de dirección y la llevamos a un nodo de umbral. Aquí os enseño un ejemplo. Cojo la señal de dirección, que puede ser 1, 0 o menos 1, la llevo al nodo de umbral, le pongo 0 y le digo que cuando esté por encima, es decir, solo podrá ser 1, me dé un true, que será el resultado de que el mercado es alcista, con dirección alcista. Y viceversa, cuando le pongo un 0 y le digo que esté por debajo, me dará true cuando la señal sea en menos 1 o el mercado sea bajista. De esta forma, esto me está generando la dirección alcista del mercado, este otro nodo me está generando la dirección bajista del mercado, que junto con la direccionalidad o la confirmación de que hay tendencia, pues tendría ya aquí el nodo de los buys con, repasemos rápido, la condición 1, que es que hay una compra en una de nuestras estrategias y ha pasado el filtro, la condición 2, que es que el mercado está en tendencia, y la condición 3, que la direccionalidad es alcista. Lo mismo a la inversa para el nodo de las ventas, que sería este que tenemos aquí, que básicamente es que haya una señal de venta, que la tendencia esté activada y que la dirección sea bajista. Una vez que tenemos ya estos dos nodos controlando las señales de compra y venta agrupadas, las llevamos al guardián de anomalía, que en última instancia va a analizar el mercado, y vamos a verlo ahora en directo en el backtesting, y si no hay nada raro en el mercado, no hay split anómalo, movimiento fuera de lo normal, no hay nada que pueda poner en grave riesgo nuestra estrategia,
dejará pasar la señal de compra, la señal de venta, que aquí en esta última parte se van a conectar, como vemos, a la condición de compra o de venta del nodo de agente estratégico de inteligencia artificial. Este nodo es nuestro cerebro, es el que va a decidir si opera o no, cómo lo opera, cómo lo gestiona, etcétera. Entonces, bueno, aquí rápido lo tenéis, un prototipo de bot IA, que ya vais a ver que incluso poniéndolo ahora desde cero, con cero aprendizaje y cero todo, pues ya puede dar buenos resultados. Si lo dejáis con el tiempo a aprender y tal, pues vais mejor. Pero bueno, dicho esto, elegimos MetaTrader 5, le damos a construir, descargamos y nos vamos para el MetaTrader. Pues bueno, ya está aquí el bot en el MetaTrader, en el oro, en 30 minutos. Le damos a comenzar. Vamos a ampliar pantalla. Vamos a bajar todos los indicadores. No son necesarios, simplemente se calculan pues para toda la gestión que tiene que hacer. Toda la gestión y extracción de datos que tienen que hacer los nodos de inteligencia artificial. Bueno, vamos a quitar también la gráfica. Fijaros, ahí va la primera operativa. La cuenta empieza en este caso con 10.000. Aquí va la primera. Parece que al final no cierra. Ahí cerró y abrió otro buy. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí corriendo. Vamos a irlo viendo y os explico aquí rápido qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que nos interesa de aquí y qué es lo que no. Bueno, veis que hay paneles o tableros de todos los nodos de IA. Estos los podéis decir dónde queréis colocarlos. No son relevantes, a no ser que queráis controlar algo en el momento. El que sí que es importante, el que tenemos aquí a la izquierda, el nodo de agente estratégico de inteligencia artificial. Este nodo es importante que lo controlemos con el panel. Fijaros, ha hecho una operativa, que tenemos una cerrada, aquí la está marcando en performance, total de trade 1, win rate de 100%, evidentemente no tiene un win rate del 100%, pero como ha hecho una y la ha acertado, pues lo ha hecho. Fijaros, ahora acaba de hacer otra y otra más que acaba de cerrar, lleva 3, ha acertado 2, una la ha fallado, pues win rate del 66.7%, 124 de beneficio en la cuenta. Lo bueno de aquí es que vamos a poder ir viendo en tiempo real el win rate de la estrategia, o sea, en tiempo real aquí en directo. Por eso este panel sí que es importante. Vemos que el estado pone aprendiendo activamente. Lo primero que va a tener que hacer aquí el bot de IA en este caso es rellenar toda la barra de aprendizaje, que es la barra que tenemos aquí ahora, que de momento está en rojo. Tiene que rellenar esta barra completo. Está al 10%, la tiene que rellenar al 100%, fijaros, ya ha subido un poco más, al 13%. Una vez que rellene esta barra de aprendizaje, del entrenamiento, se desbloqueará la barra de especialización, que ahora veis que está bloqueada. Es decir, en esta primera fase, la inteligencia artificial lo que va a hacer es explorar el mercado, aprender sobre él, entenderlo, ver qué funciona, qué no funciona, cómo se mueve, qué tipo de régimen tiene, etcétera, etcétera. Una vez que ya haya aprendido todo sobre el mercado, ya empezará a bajar el nivel de exploración, es decir, el nivel de Epsilon. Bajará el nivel de exploración y se comenzará a centrar ya en lo que ha funcionado en este mercado. Por eso, importante, no hace falta que nos vayamos al 2010, al 2015, al 2020 para hacer backtesting. Aquí hay un punto clave que debéis tener en cuenta. No es lo mismo un bot normal, corriente, estático, que cuanto más backtesting pues puede funcionar mejor, porque necesita una optimización plana para adaptarse a todo un poco. Sabemos que al final no se va a adaptar a nada de nada y que vamos a degradar muchísimo el alfa, porque estamos creando un bot plano para el mercado y al final, en cuanto que venga un poco de variación y sabéis que vendrá, ese bot quebrará la cuenta. Con un bot IA ese no es el caso, en el sentido de que no necesitamos 5, 10, 15, 20 años de backtesting de datos. No por más datos en el backtesting el bot va a ser mejor. Simplemente necesitamos rellenar la tabla de aprendizaje y esta tabla la propia IA va a decidir cuándo la tiene rellena en función de cómo sea el mercado, el tipo de operativa, etcétera. Es decir, no hay un número fijo de operativas para rellenarlo, sino que hay una variedad de operativas, de régimen,
de movimiento, etcétera. Y cuando esa parte se rellena, ahí es cuando se dará por completado el entrenamiento. Es decir, puede ser con 40 operativas o puede ser con 100. Esto va a ser un poco variable, ¿no? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, para que nadie tenga la duda de cuántas operativas son necesarias, pues no hay un número de operativas, sino que va porque todas las casuísticas se rellenen o se cumplan en un porcentaje amplio, ¿no? Que ya haya visto todo lo que necesitaba ver en ese mercado. Entonces, dicho esto, cuanto más adelante en el backtesting pongamos el bot de IA, mejor. Es decir, es mejor ponerlo en el 2025 hasta el 2026 ahora que en el 2020. ¿Por qué? Porque no nos interesa que aprenda cosas del 2020 hasta ahora, porque va a aprender cosas que puede ser que ya en el mercado no existan o que no se estén dando. Entonces, ¿quiere decir que va a ser peor? No necesariamente. Lo que quiere decir es que cuando lo pongamos en el mercado va a empezar a operar con un entendimiento y un aprendizaje con algo que ya no funciona porque pasó en el 2020. Entonces el bot IA continuamente está aprendiendo y va a adaptarse al mercado actualmente y va a volver a generar ganancias, pero en una primera instancia va a degradar mucho el rendimiento porque va a empezar a operar con lo que aprendió en el 2020, no le va a funcionar bien ahora en el 2026, va a tener que pasar el periodo de aprendizaje nuevamente porque hay un choque muy grande de tiempo, le hacemos un salto muy grande y las métricas pues no van a ser buenas, ¿no? Y uno de los fallos que comete mucha gente, coger un botilla, le pone 10, 15, 20 años de backtesting porque ha visto que eso es lo mejor, lo echa en el mercado real y se va a pique la cuenta. Eso suele pasar. Entonces, simplemente necesitamos rellenar la barra. Cuanto más actual sea eso, mejor. ¿Por qué? Porque si lo entrenamos desde el 2025 al 2026 y rellena y es suficiente para rellenar todos los parámetros y las barras de aprendizaje y especialización, en el momento en el que lo pongamos en el mercado, el bot está totalmente actualizado. ¿Qué quiere decir? Que un mercado no cambia radicalmente, tiene un cambio progresivo. Y cuando se produzca ese cambio progresivo, la IA va a ir adaptándose, por lo que la degradación va a ser mínima o nunca va a llegar y siempre lo vamos a mantener con una rentabilidad constante. Entonces es importante que no optimicemos un bot IA como se optimiza un bot estático, porque no tiene sentido, porque no funcionan igual. Es como una persona, ¿no? Imaginaros que os enseñan clases de conducción de un coche, de un automóvil, y luego os llevo a tiro con arco. Pues no os va a servir de nada una cosa con la otra, ¿no? Pues entonces un poco lo mismo. Un bot estático se intenta siempre un poco de todo, ¿no? Que opere de todo, que haga de todo, y por eso luego al final no es bueno en nada. Entonces, para que lo tengáis un poco en cuenta. Mira, fijaros aquí, en este caso, como el mercado ha hecho una reversión de la tendencia y hay vela con mucha mecha, es decir, hay mucha volatilidad, fijaros como el guardián de anomalía se había puesto en modo rojo, en modo pause, y no deja pasar operaciones en este tramo. Por eso este último tramo de aquí no han pasado señales y no ha hecho operativa. Pero bueno, aquí tenéis, de momento, para no extenderme mucho, lleva un total de 14 trades, un 64.3% de win rate, 405 de rentabilidad. Y bueno, si esto ahora lo dejásemos todo, pues ya vemos que va la tabla por el 22%, la terminará rellenando. Una vez que la rellene, desbloqueará la especialización, continuará, y ahí ya en la especialización es cuando empieza a haber una consistencia en el modelo. Ahora, durante la primera fase, puede no haber una consistencia porque está explorando activamente qué funciona, qué no funciona. Aunque haya visto cosas que funcionen, va a probar cosas nuevas para ver si hay algo que pueda funcionar mejor. Entonces eso al final, en esta primera fase, puede degradar las métricas. Cuando ya llega la fase de especialización, ya sabe lo que funciona, lo que no, y se centra ya en especializarse sobre lo que funciona. Y ahí es donde suele haber un aumento del win rate considerable y del rendimiento de la estrategia que tengamos puesta. Punto clave, que nadie se lleve a engaño, en el sentido de si la estrategia que habéis hecho no es buena, no funciona, ni la IA ni nadie va a poder hacer que funcione, ¿no? O sea, es decir, hay que hacer algo medianamente decente que tenga una probabilidad de sobrevivir en el mercado y luego la IA lo mejorará. Pero si el criterio
no es rentable de ninguna de las maneras, ni la IA, ni yo, ni vosotros, ni nadie lo va a poder llevar a ser rentable, ¿no? Por eso aquí en este caso, en este vídeo, os he hecho un ejemplo con un bot full IA, donde la lógica, la estrategia, la generan los propios nodos de la IA, para que veáis cómo, si vosotros no tenéis ni idea de qué estrategia automatizar, de qué indicadores utilizar, no sabéis de trading, etcétera, podéis delegar también la parte de la generación de las señales, de la generación de la estrategia en la IA y ella lo utiliza. Entonces, bueno, seguimos con el vídeo. Pero para un momento, porque para lograr esto en real sin quebrar, entra el tier 5, el escudo. Usamos el criterio de Kelly. Si entramos en Drawdown, el Recovery Mode reduce automáticamente el tamaño de los lotes a la mitad. Deja de cavar cuando estás ya metido en un hoyo. Si no sabes qué es el criterio de Kelly, he creado un vídeo para ti completo donde te lo explico paso a paso y cómo puedes aplicarlo. Créeme, si quieres realizar una gestión profesional y ganar lo máximo con tus operativas, necesitas ver este vídeo. Aquí llegamos a un punto en el que ya tenemos un profesional capaz de generar una rentabilidad de forma consistente, pero en el mundo de las inversiones nada está exento de riesgo, que no te vendan lo contrario. Y de repente el mercado, cuando creíamos que todo iba bien, lateralizó fuertemente y entramos en una racha de 10 pérdidas seguidas. En este punto nos dan ganas de apagarlo todo. El sistema predecía bien, pero cometía el mismo error todos los días a la misma hora. Sufría amnesia. ¿Cómo evitas que tu bot olvide lo que aprendió ayer para no cometer el mismo error hoy? La solución no está en el código, está en la memoria. Y esta es la pieza final del rompecabezas que te prometí al inicio. Esta es la pieza que sostiene todo el ecosistema, el Strategy Agent con Q-Learning. Para sostener todo, el propio bot de forma automática, sin que tú tengas que hacer nada, implementa una tabla de memoria física, el archivo Qtable. Si el bot pierde dinero en un rango con volatilidad alta, entonces recibe un castigo matemático y guarda ese recuerdo. Con cada trade, el bot se reescribe y aprende sobre sí mismo. Esta memoria crece y mejora con cada operativa de forma automática. Es compartida entre todos tus terminales de MetaTrader y la puedes utilizar en todas las cuentas de trading. Incluso puedes llevar este archivo de tu VPS a tu portátil y heredar el conocimiento. Y para los que quieran el nivel Dios, la arquitectura soporta agentes Deep Learning DQN que evalúan el riesgo píxel a píxel. Hasta ahora, cuanto más aprendías en el trading, menos creías saber. Más confuso estabas, más teorías mezclabas, más complejo se volvía todo, haciéndote parecer que la rentabilidad era algo imposible. Pero con esta arquitectura totalmente automática, no necesitas aprender nada más. Dejas de ser el trabajador para convertirte en el supervisor. Sé que puede parecer mucha teoría, pero en la práctica todo se ejecuta de forma automática, por lo que solo tienes que conocerla para entender qué estás construyendo, pero no necesitas hacer nada para que se ejecute todo de forma eficiente. Es un sistema totalmente automático y autónomo. En este punto iba a mostraros un backtesting con el nodo de agente estratégico IA conectado al flujo, operando y aprendiendo del mercado con cada operativa, pero sinceramente el resultado era tal que no he querido ni mostrarlo. En el canal de Telegram tenéis varios bots para descargar gratis. Entre ellos os pasaré el de este vídeo para que lo comprobéis por vosotros mismos. Igualmente, en la biblioteca de bots de la app tenemos ya casi 300 bots construidos, listos para descargar y correr en vuestro MetaTrader. Pero escucha bien, porque esto es importante. La IA no es magia, gestiona probabilidades, no certeza. Y eso significa que no te va a garantizar ganancia desde el primer día. El error más común y más caro que comete la gente es desactivar el bot después de un par de semanas de malos resultados.
Cuando haces eso, no estás siendo prudente. Estás matando el proceso de convergencia justo cuando empezaba a aprender. Hay 4 trampas en las que casi todo el mundo cae. La primera, creer que la IA es magia, todopoderosa y esperan resultados inmediatos. La segunda, y esta es la más crítica, es la impaciencia. El bot necesita entre 1 y 2 meses para aprender tu mercado. No lo toques. La tercera es el overfitting. Si entrenas con menos de 200 barras, el bot memoriza el pasado en lugar de aprender patrones reales. Y la cuarta, ignorar el monitoreo. Un bot IA no es un sistema de piloto automático total. Revísalo, sigue su evolución. Así que aquí tienes tu checklist del éxito. Empieza con un bot simple. No te compliques queriendo crear el bot definitivo en la primera semana, sencillamente porque no vas a lograrlo y solo vas a frustrarte. No te centres en ganar dinero rápido, céntrate en aprender y el dinero llegará de forma consistente por sí solo. Respeta siempre el trading mode. Nunca apagues el escudo de drawdown y documenta cada paso. La disciplina es la diferencia entre un trader que abandona quebrado y uno que construye un sistema que trabaja para él y consigue lograr resultados económicos. El futuro no es la máquina reemplazándote, es la máquina haciendo el cálculo pesado mientras tú aportas la visión. Y así es como consigues tu primer ecosistema de trading con IA autónomo. Pero tener el mejor cerebro digital del mundo no sirve de nada si no sabes las reglas básicas de gestión. Ese es un error letal y te explico paso a paso cómo evitarlo en este vídeo de aquí. Haz clic ahora mismo y descubre cómo validar tu IA para que gane mañana. Nos vemos dentro.